En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Pero muy buenas tardes, audiencia. Estamos comenzando un programa más de Economía a 1000, el programa número 1 en asuntos económicos. Se ríe Josema porque dice que hay un solo programa radial, pero no importa, estamos en el podio, así que eso es muy importante. Y hoy tenemos novedades interesantes. Hoy, como los segundos jueves de cada mes, nos acompaña un amigo de la casa, ilustre amigo. Digo amigo de la casa porque ya es la quinta vez que le tenemos con nosotros, y él es nuestro querido Sebastián Hacha. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes, Pope. Todavía no le saludo ya. No, porque esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa más, porque que yo esté ya es cualquier cosa. Gracias por lo ilustre. Dice cuando te empiezan a decir ilustre, cuando ya tenés que preguntarte. Ilustre diputado. Sí, ese tipo de cosas. Pero un gusto estar como siempre aquí, debatiendo sobre economía y sobre el futuro inmediato de nuestro país, ante que estamos bajo amenaza. ¿Así? Sí. En este día muy especial. En este día muy especial, por eso si la gente vio el flyer a través de las redes sociales, va a ver ahí hoy la Revolución Francesa y el espíritu de la democracia. Hoy el día de la toma de la Bastilla, así que Josema. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous en la voz de Edith Piaf, tyrannie, la Marsellesa. ¡Qué lujo! Josema es otro nivel. Tiene un guante. Sería el Ale Galanti de la consola, Totalmente. Ya, me dio piel de gallina. No había escuchado nunca en la voz de Edith Piaf la Marsellesa. jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Bueno, y decíamos, Sebastián, la sorpresa, porque este es un bloque que tenemos una vez al mes de economía política. La relación estrecha, la relación vinculante que hay entre la política y la economía, una condiciona a la otra también, digamos. Y digo sorpresa porque había una promesa, ¿verdad?, de parte de nuestra querida Dominica, que iba a estar presente. Ella, tiene varios másteres, digamos, también en este tema, con gran experiencia. Y bueno, hoy podemos decir que se cumple un poco esta promesa. Dominica, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pope. Bueno, un gusto estar acá en este ilustre programa, con esta audiencia, con el ilustre Sebastián Hacha, con quien hemos compartido. Una vez más me dicen ilustre y me voy a ir. Que acá, bueno, yo también por mi, vamos a decir, trayectoria más de politóloga que economista, acá con Sebastián, pero siempre trabajando mucho los temas de economía política, Así mismo. que nos compete, porque la verdad que la economía siempre se da en el marco del Estado y de los intereses del Estado, así que muy ilustre también lo que vamos a hablar hoy. La idea, pues, aquí hablar un poco sin mucho formalismo, que es lo que me gusta mucho de venir acá, porque no quiero parecer tipo la Cámara de Diputados, disculpe que lo mencione, eso como odio, porque en realidad yo creo que, bueno, hablando de democracia, yo una sola cosa nomás que quiero vincular en lo que nos permite el programa de hoy, porque lógicamente, por más que lo venimos pensando hace más de un mes con Pope, hay cuestiones que surgieron y que tenemos que ver. El mundo en 1800 tenía un 95% de pobres. Con las revoluciones liberales de fines del siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se inicia la transformación a partir de constituciones liberales en todo el mundo, que hace que la pobreza hoy caiga a un 11% de la población mundial. Lógicamente, lo ideal sería que sea cero en algunos años más, pero los logros que han conseguido la Constitución, las ideas impuestas por la Revolución Francesa, que lógicamente podemos hablar siempre, igualdad, fraternidad, igualdad, son muy importantes. Pero el proceso culturizador que han tenido movimientos muy contradictorios, como incluso las invasiones napoleónicas, y posteriormente, porque sabemos que la Revolución Francesa se hizo a la francesa, o sea, complicado, es como el coup d'etat. El coup d'etat, y fue con todo, reinos del terror. Con el reino del terror, Robespierre, el eterno
el enfrentamiento entre jacobinos y girondinos, y que después termina, ellos luchaban por su primera república y termina en un emperador, que era Napoleón. Sí, mismo. Pero bueno, sabemos que los franceses son un poco liados para hacer estas cosas, pero todo lo que hacen lo hacen muy bien y con muy buena calidad. Y obviamente es indudable que, bueno, si bien la Marsellesa no es de la Revolución Francesa, tenemos que decir, es de unos años posterior, sí es muy importante destacar que es la Revolución Francesa la que incluye al hombre, al ser humano como centro de la actividad filosófica y como último fin de la creación del Estado. Se acaban, en cierta manera, cuando ellos sacaban, no lo tomen, hay excepciones, hasta hoy, sacaban las teocracias, sacaban el tema de las monarquías impuestas por Dios y demás cuestiones, y nos centramos ya en aquellas ideas que nacieron en el movimiento de la Ilustración, que se implantan finalmente en lo que se llaman hoy las monarquías constitucionales o en las repúblicas, ¿verdad? Me viene ahí la pintura esa que está en Versalles de Eugène Delacroix. Fantástico, Eugène Delacroix. La libertad por encima de los cadáveres, ¿no? O sea, las ideas prevalecen más allá de Así mismo. los hombres, ¿no? Así mismo. En un día también A especial. veces los mitos prevalecen más allá de los Sí, hombres, ¿verdad? y es la idea, sí, bueno, acá en Paraguay, ¿verdad? Si le preguntás, Como me dijo Seba una vez, acá convive... la Virgen y el Bombero, un gran artículo de muy apreciado Gustavo Laterza, ¿verdad? Que le preguntó, la idea central era que a un peregrino de Cacupé le preguntaban cómo él se iba a rezar a la Virgen y si creía en el bombero, ¿verdad? Y le dicen, no, lo que pasa es que la Virgen te aparece y el bombero te sale. Esa era la diferencia. Entonces, esa es parte de nuestra filosofía y nuestro aporte a las nobles ideas republicanas de la democracia. Y bueno, después realmente hay una forma muy especial de dar un homenaje a este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, y uno de los homenajes más importantes es justamente que el gobierno, estas son ya ideas posteriores de Abraham Lincoln, es por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, o sea, que van completando justamente esa gama de ideas que hoy son el centro de nuestra democracia y que aparentemente hoy tenemos cierta vergüenza de que somos herederos de eso, ¿verdad? Sobre todo Europa. Europa se siente medio acomplejada por eso, ¿verdad? Entonces, le vemos a una Europa desteñida, le vemos a una Europa donde quizás no es tan bueno ser tan libre, quizás tengamos que dejarnos un poco guiar por el estado de bienestar, porque no queremos discutir sobre eso y somos súper abiertos como en la revolución, porque que vengan todos los ilegales y entren todos aquí, porque nosotros les recibimos a todos. Y hoy te das cuenta que económicamente eso no es viable. O sea, países nórdicos están diciendo, señores, vamos a tener que restringir la inmigración de ciertos grupos porque no son compatibles con los ideales que nosotros tenemos y que los nórdicos, lógicamente, ex vikingos, obviamente, se acogieron después a los principios republicanos, democráticos y liberales principalmente, de las democracias de Europa. La reflexión a la que nos lleva es que el proceso de democracia, y ya lo decía Tocqueville cuando visita los Estados Unidos, en donde él no se podía imaginar cómo podían existir tanta libertad sin un freno que provenga de una autoridad divina. Esa es un poco acá son todos iguales, boludo. O sea, tienen todos la misma posibilidad de elegirle a su autoridad y sí, todos tienen. Bueno, con tornasolados, claro, en el caso de los Estados Unidos, ¿verdad? Ellos tienen su colegio electoral, un proceso político distinto, pero bueno, en cierta manera hay una gran participación de la gente y eso ha sido una conquista universal, ¿verdad? Obviamente hay que rediseñar algunas cosas de la democracia, sí, posiblemente sí, pero las ideas siguen siendo tan válidas y tan importantes como lo han sido. Que de hecho eso ya lo habíamos mencionado en un capítulo, la gente lo puede escuchar en Spotify, que es justamente crecimiento económico y democracia, cuando comparábamos justamente exactamente el paralelo entre China o estados de repente más verticales. Sí, y ahora todo esto estas cuestiones que estamos viendo, ¿verdad? Y el gran desafío de China, por ejemplo, porque China se sigue presentando como un modelo exitoso que se basa, según ellos, en la meritocracia.
lo tienen que ver un poco a Eric Lee y escuchar un poco la propaganda que hace la meritocracia. Una meritocracia de un partido de 70 millones de afiliados, que es el Partido Comunista Chino, en un país de 1.400 millones de habitantes. O sea, no es digna que tanto podés participar de esa meritocracia. La meritocracia, que es el problema lógico que nosotros podemos decirlo, a diferencia de la sociedad china, que la igualdad, la fraternidad y la libertad a veces no son tan fraternos, a veces no somos tan iguales y a veces no somos tan libres, ¿verdad? Pero podemos decirlo, en China no tenés esa chance. Entonces, el gran problema que se empieza a vislumbrar ahora en el horizonte chino son los problemas políticos que tiene. O sea, Hong Kong es como una señal nomás, es como un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Xi Jinping lo habíamos hablado creo que aquí, es el primer premier que está a punto de romper la tradición de ir por un tercer mandato y es la persona que más cargos ha tenido. Sí, en noviembre son las elecciones dentro del Comité Central. Y es la persona que más cargos ha sumado dentro del Comité Central del Partido Comunista Chino desde Mao. Eso significa que su círculo de confianza se está estrechando cada vez más. Y eso significa que va a haber más rigor y seguramente más represión en torno a libertades que la gente va obteniendo justamente porque salieron a Occidente, volvieron con ideas y les gustó la plata y les gusta crecer económicamente, pero ¿qué pasa? Cuando quieren viajar o cuando quieren construir o cuando se quejan de que hay a su alcaldía de que el suelo está contaminado, no es precisamente que le llaman a un centro de atención del servicio muy eficiente, ¿verdad? Pero o sea que ahí, y tocando un poco el tema de lo que vos decías, Sebastián, y ahí le quiero unir a Dominica, porque vos hablabas de algo muy interesante. Las ideas estaban, hablando de la Revolución Francesa. Sin embargo, ¿cuándo empezó a cobrar carne eso? Porque había muchos malestares sociales. Sin embargo, con podemos decir, esa quiebra, esa bancarrota fiscal de un rey, vamos a pensar Luis XIV, el rey Sol, que él podía decir cuándo agregar más impuestos, cómo gastar, no tenía que preguntarle a nadie. Llega a una situación de Francia de pobreza, de una crisis social, y ahí las ideas empiezan a cobrar forma porque te empieza a tocar, vamos a decir, el bolsillo, la carne, tu calidad de vida. Y quizás hago un paréntesis, Dominica, nosotros estamos viendo algo de repente quizás parecido. Estamos viendo todo lo que ha sido este proceso de la caja fiscal, una caja que de por sí ya es deficitaria. Solamente para que la audiencia tenga hablando de quiebras, para que la audiencia tenga nomás números en la cabeza. En los últimos 10 años, el déficit que ha tenido la caja fiscal, es decir, aquella caja que cubre las jubilaciones de los empleados públicos en sus distintos subgrupos que lo contiene, en primero se ha cubierto a través de esas cajas que han sido superavitarias, porque no todas son deficitarias, pero aún así, en los últimos 10 años, lo que ha venido cubierto por parte del Tesoro, es decir, por parte de impuestos de los contribuyentes, ergo todos nosotros los que estamos acá, ha sido de 1.200 millones de dólares. Estamos hablando de 1.200 millones que no fueron destinados, digamos, también a otro lugar. Y esto es una bola de nieve que cada año se agranda más. Así es, Ope. Mira, yo quiero hacer una gran paréntesis acá, volviendo a la Revolución Francesa. Hay una revolución muy importante antes, que fue la Revolución de 1688, la Revolución Gloriosa anglosajona. Yo también, digamos, mi contexto es más anglófila que francófila. Y bueno, una de las cuestiones principales fue no hay impuestos sin representación, ¿verdad? Y realmente esta ley específica me gustaría pues acá invitarlo a Sebastián con su expertise parlamentario, que nos comente un poco cómo son el proceso de discusión de acá lo que pasa es que estos temas. No es que no hay impuestos sin representación, sino que no hay representación sin impuestos, porque lógicamente no la puede pagar el sueldo. Entonces, invertimos con nosotros acá en las cosas de Paraguay, ¿verdad? Pero sí, es muy oportuno. Es muy oportuno, y a mí me interesaría saber, porque bueno, ¿qué representatividad realmente tuvimos en la discusión de una ley tan importante como la que ahora se está tratando en el Congreso, ¿no? Que ahora mismo empezaron, me están avisando que ahora mismo están tratando. Y a mí me gustaría, acá le invito un poco a Sebastián, que nos comente un poco cómo son estos procesos, qué nivel de transparencia tienen que tener, qué nivel de discusión en la sociedad deberían tener, ¿verdad? Porque la verdad que a mí me pareció que como fue tratado este tema fue bastante oscuro, ¿no?
La verdad que fue rápido, extrañamente rápido, porque ni siquiera se esperó tener un informe del Ministerio de Hacienda. Para saber cuánto iba a salir sí, esto. Sí, Y si pueden, si hay los impuestos o las Claro. reservas para pagar esto. claro, porque realmente escucharle al senador Martín Arevalo fue bastante sorprendente, diciendo que el Estado nomás lo tiene que pagar. O sea, y bueno, pero el Estado tiene la suma de recursos que nosotros los ciudadanos le pagamos con nuestros impuestos. O sea, no tiene más que eso. Bueno, y los empréstitos, lo que le paga Itaipú y más cuestiones, es decir, estamos al tope, o sea, si nosotros no podemos ni siquiera proveer de suficientes medicamentos o asistencia básicas o educación de calidad en la escuela, bastante difícil sería cargar al Estado otra vez para pagar 400 millones de dólares. ¿Para qué? Para igualar las jubilaciones de personas que ya se jubilaron hace un montón de años a los estándares del De mismo hoy. cargo que tienen hoy los activos jubilados. O sea, ¿Por qué es no decir, nos das un las ejemplo, jubilaciones. Seba? A ver, si voy a dar el ejemplo que ayer dio el ministro de Hacienda. Si el ministro de Hacienda dijo ayer, bueno, yo me voy a jubilar con tantos millones de guaraníes, que es bastante más de lo que se habrá jubilado algún ministro de Hacienda En los años 90. en los años 90. Pero el ministro de Hacienda fue que por esta ley que se jubiló en los años 90, donde tiene un porcentaje X, puede decir, espera, pero yo ahora quiero jubilarme con esa tasa de retorno y hay una actualización, una tasa de sustitución y con una actualización a ese monto. Eso le va a costar al Paraguay. En el primer año nomás 400 O sea, millones un de ministro de dólares. Hacienda que cobraba en los años 90, digamos, 15 millones de guaraníes, Claro. básicamente que aportó por esa Aportó suma, por esa suma. hoy estaría, digamos, Sí. diciendo, ya que ahora, a partir de ahora yo gano 22 millones, que es lo que gana el ministro. Exactamente. Así es. Vamos, estamos en línea con Juan José Galeano, él es director de Hacienda, que está justamente, que está con nosotros. Juan José, no sé si nos estás escuchando. Sí, hola Alfredo, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para Sebastián, para los demás componentes de la mesa y para la audiencia. Hola Juan José, ¿cómo estás? Bien, Sebastián, Juan todo atentamente. José, no sé si querés, también yo sé que Hacienda hizo un primer estudio, digamos, tiene algunos números. No sé si podrías compartirnos algo para que también la ciudadanía entienda un poco lo que hay detrás en juego, ¿no? Sí, gracias Alfredo. Un poco para poner en contexto esta discusión que viene ya hace varios años. El artículo 103 de la Constitución Nacional habla de la actualización de haberes de los jubilados y hace referencia que tendrá igual tratamiento que los funcionarios en actividad. En ese sentido, hubieron muchas interpretaciones e incluso acciones de inconstitucionalidad referidos a la aplicación de ese artículo, pero si tomamos literalmente lo que dice la Constitución, entonces aquellos sectores o aquellos jubilados de sectores que no tuvieron incrementos, los funcionarios activos no tendrían ningún tipo de actualización. En cambio, lo que se ha hecho desde la Dirección de Jubilaciones y Pensiones es mantener el poder adquisitivo a los jubilados, actualizándoles el haber jubilatorio conforme al índice de inflación, que es lo que se hace en la mayoría de los países. Sin embargo, un grupo de jubilados lo que reclaman es la equiparación. Entonces, como bien estaba mencionando Sebastián y también nosotros desde el Ministerio de Hacienda hemos expresado, lo que se está viendo es que un jubilado gane igual a lo que está ganando hoy un funcionario en actividad. Y eso no es sostenible en un sistema de reparto como el actual, donde los parámetros están definidos y donde las personas logran su jubilación de acuerdo a los aportes que hayan realizado y los años de Juan José, te hago una servicio. consulta. ¿Qué herramientas tiene el Ministerio de Hacienda, en este caso, bueno, el gobierno, para poder hacer frente a un proyecto así en el caso de que pase? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo se va a financiar este déficit? ¿Qué significa esto en 2 años, en 5 años? ¿Qué proporción de crecimiento exponencial va a tener? Y esto tendría un efecto muy duro sobre las finanzas públicas dominicas en el primer año de implementación. Si se aprueba el aporte estatal, serían
más de 220, serían cerca de 220 millones de dólares. Adicional a esto ya se cubre el déficit de las fuerzas públicas, de policía y militares, que está en torno a 140 millones de dólares. Además, otro artículo limita la posibilidad de utilizar el superávit de otros sectores. Sí. Estamos hablando ahí de que para cubrir el déficit docente se necesitarían cerca de 60 millones de dólares. Entonces, fácilmente estamos hablando de que en el primer año de implementación de aprobarse esta ley, tendríamos una carga sobre el fisco de 22. Más de 400 millones de dólares. Y básicamente la única manera de solventar esto sería, y le va a quedar al próximo gobierno, es subir los impuestos, ¿no? Y tiene muy poco margen de maniobrabilidad. Hoy las finanzas públicas están muy estresadas después de lo que fue la pandemia. Recordarán que estamos por encima de lo que establece el límite de responsabilidad fiscal. Uh-huh. Nosotros ya implementamos un plan de convergencia. La idea es volver al tope máximo en el 2024, pero con estas medidas se estarían necesariamente teniendo que subir los ingresos, ¿verdad? Y lo más rápido sería tocar la parte impositiva. Porque además, Dominica, esto ya sería un gasto permanente, ¿verdad? Y claro, es un gasto permanente creciente. Es decir, en el primer año que vas a tener cerca de 400 millones adicionales, y eso va a ir subiendo cada año más. Eso te quería preguntar, Juan José, más o menos en 10 años, para tratar de hacer un número redondo, ¿cuánto significaría de aporte, y para tratar de pasarlo a la gente que nos está escuchando, de una empanada que te cuesta, no sé, 10.000 guaraníes, ¿cuánto es lo que estaría pagando para la jubilación de una persona, la que no conociste, la que trabajó antes que vos, probablemente haya nacido, su jubilación? Sí, en términos sencillos, de cada 10.000 guaraníes que estamos aportando o que estamos gastando, 1.000 guaraníes se van a utilizar para cubrir el déficit de una población minúscula. Estamos hablando de menos del 1% de la población, ¿verdad? Entonces, es una gran cantidad de recursos para un escaso porcentaje de la población, ¿verdad? Y en una proyección de 10 años, fácilmente estamos hablando de cerca de 5.000 millones de dólares, que es una suma importantísima de recursos que deben ser destinados a potenciar muchas otras áreas, ¿verdad? Como mejorar la calidad educativa, el acceso a salud de calidad. Entonces, siendo Paraguay un país en desarrollo con múltiples necesidades, asignar gran cantidad de recursos a un porcentaje tan escaso de la población, creemos que es muy ineficiente. Y yo me quiero remitir también a un mensaje que ayer fue un tema principal para mí en la discusión de las autoridades económicas con los jefes gremiales, que era: esto al final es una falsa promesa, ¿no? Porque es hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Al final y al cabo, esto no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Ningún Estado va a poder solventar unos gastos así, menos un Estado en vía de desarrollo como el caso de Paraguay, ¿no? Claro, una propuesta, te diría, perversa, me diría así, porque juega con la ilusión de un grupo de juega gente. en ilusión la gente. Como estamos hoy, el sistema ya no es sostenible. El superávit acumulado corre riesgo de acabarse a finales de 2026, principios de 2027. Entonces, sin ninguna modificación ya la situación es muy compleja, se requieren de reformas integrales en sentido contrario a lo que se están proponiendo actualmente. Si se realizan modificaciones y se aumentan los beneficios, el uso de esos recursos excedentes, de esos superávit excedentes, se van a acabar aún más rápido. Y por lo tanto, así como bien mencionó Alfredo, crear falsa expectativa, ¿verdad? Porque finalmente lo que se va a hacer es, no se van a tener los recursos necesarios y se corre el riesgo de tener que prorratear las jubilaciones. Entonces las personas van a terminar cobrando, los jubilados van a terminar cobrando menos de lo que cobran hoy. Claro. Impresionante. Y todo esto a costa del laburo del jornalero. Así mismo. Ahí también es muy importante, Sebastián y demás compañeros,
explicar bien de que el Estado no genera por sí dinero, ¿verdad? No hay una máquina mágica que le hace generar dinero al Estado. Finalmente es la contribución de todos los ciudadanos, finalmente nuestro dinero que se administra, y por ello tenemos que ser muy celosos en su utilización. Exactamente. Incluso Juan José, yo creo que algo parecido ya pasamos de hecho, si no me equivoco, la reforma del 2003 un poco intentó solucionar eso y bueno, con el paso del tiempo se fue agujereando nuevamente y en vez de ser algo igualitario, digamos, para todo, que intentó, fue buscando o intentando dar beneficio a ciertos grupos. ¿Es así, Juan José? Sí, nosotros en el 2003 tuvimos una reforma integral del sistema que apuntaba en la dirección que se recomienda, ¿verdad? Se tocaron los parámetros, se hicieron ciertos ajustes que permitieron generar ahorros en los primeros años de implementación. Sin embargo, desde el 2003 a la fecha tenemos la creación de 13 regímenes especiales, diferentes sectores, ¿verdad? Entonces, eso terminó nuevamente modificando por completo la reforma del 2003 y nos ubica nuevamente en una situación crítica. Y mientras estamos nosotros conversando ahora, se está tratando en el Senado el proyecto de ley y se está discutiendo a ver estamos haciendo a ver qué resultados se tienen. Estaba con nosotros Juan José Galeano, director de Hacienda, y bueno, te Agradecerle. agradecemos, Juan José, tu tiempo, y sí, también nosotros vamos a estar pendientes un poco de lo que ocurre ahí en el Senado. No. Muchas gracias, Juan José. Gracias, Juan José. Gracias, Leo, Juan. un saludos a todos los de la mesa y a las órdenes siempre. Gracias. Muchas gracias. Sí, Era me Juan permite. José Galeano de Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda. Sí, si me permite, vamos a una pequeña pausa. Después, Sebastián, quiero volver contigo. Porque, ¿qué significa que el Senado apruebe? ¿Qué significa una media sanción? No, es fácil. Te digo antes de irnos ya a la pausa para que la gente pueda tomar un té tilo. Significa que están haciendo proselitismo con dinero del pueblo. O sea, así nomás. mismo. O sea, nada nuevo en el aire, digamos, ¿verdad? Pero, digamos, o sea, se está volviendo a lo peor, porque esto que se está haciendo es una monstruosidad. Vamos a un corte y volvemos con Sebastián y Dominica hablando un poco de economía política y el espíritu de las democracias. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Economía 1000. Hoy nos acompaña Sebastián Hacha, amigo de la casa. Ilustre. Ilustre. Y está también con nosotros Dominica Zavala, gerente general de la consultora MF Economía y politóloga con vasta experiencia. Ilustre también. Ilustre. Estábamos hablando, Sebastián, y o sea, a mí me interesa un poco profundizar este tema. ¿Qué significa que se está tratando hoy en el Senado? Si no me equivoco, es el segundo tema que pusieron en el orden del día. ¿Y cómo son los pasos? ¿Qué pasa si se aprueba? ¿No? Y este tiene que ser un acuerdo, los famosos pactos azulgrana, ¿verdad? Antes era pacto azulgrana, ahora ya tiene algunos colores más. En donde sin hacer ningún juicio de valor si es bueno o malo, la política, digamos, los sectores políticos que viven del presupuesto público, que su voto depende del presupuesto público, utilizan al presupuesto público, que está hecho por gente que sí, también trabaja, pero en menor medida en el sector público, pero otra gente que estamos en el sector privado y pagamos nuestros impuestos. Politics. Exactamente, y pagamos el sueldo a ellos. Y esa gente que vive y que en ciencia política se llama el sentido patrimonialista del Estado, ¿sabes? Piensa que el Estado es parte de su patrimonio. Lo que están haciendo es utilizando eso. Porque lo creen, ellos están convencidos que eso es así. Y está bien, porque finalmente para eso andamos a elecciones, para usar la plata como se nos canta. Entonces, esta gente se reunió, no es casualidad que se trate el día de hoy, no es casualidad que se haya un tema tan, pero tan delicado, que en su momento Santiago Peña sería interesante hablar con él, para ver si es que qué opina al respecto, porque el proyectista claro, es de la lista del Senado. Es el número 11 en la lista de candidatos a senadores de honor Colorado. O sea, es su senador. Es su senador. Entonces, deberíamos preguntarle si es que en algún espacio no consultaron con él. Y déjame, no sé si hay equipo, Mirna, y podemos intentar llamarle a Santiago Peña, a ver si nos atiende, o a Carlos Fernando Valdovinos. Ahí está, el equipo está intentando
conseguir la llamada con él. Porque es muy interesante lo que decís, Sebastián, porque en el 2017... Se atajó. Claro, el ejecutivo de Toya y Santi Peña fue el que dio la cara justamente para Sí. velar por la salud macrofiscal. En el 2012 no se pudo hacer eso. Cuando fue el aumento cuando de- fue el aumento que Bueno, presentó pero Víctor Bogado en aquella oportunidad. Ese- Un aumento general del 30% a todo el que pasó por enfrente de una institución pública. Y en ese año se disparó nuestro déficit fiscal al siguiente año, creo que fue, no sé, se disparó en un 3% más o en menos. un formato similar a este también, porque Claro. acá mío Fast track es todo Claro, rapidito. fue un mío rapidito. fast track. Serán cerca de $800 millones anuales que con ese incremento pasó a ser parte del gasto del Sí, Estado. así mismo. Y uno dice, a ver, si después de esta experiencia, pues vamos a decir, esta es la primera vez que pasa. Si hubiese sido la primera vez que pasa, hubiese dicho, no, de verdad. O sea, si nosotros decimos, del 2012 al 2014, hubo un 30% de mejora del servicio público en general, preguntarle a los contribuyentes. Yo como contribuyente digo negativo. Esto es algo muy, muy interesante, Seba, porque Paraguay, a diferencia de muchos otros países de América Latina, particularmente de América del Sur, que tiene una clase media más antigua, tiene una población joven en general de derecha, o sea, o que se asocia con la derecha o centro derecha. Y escarbando un poco los números de esas encuestas, uno se da cuenta que no necesariamente es porque tiene una afección a los ideales de derecha, sino que no confía el Estado que le cobre más impuestos para poder darle los servicios que le tendría que dar. Entonces realmente tiene que ver más con una cuestión de falta de confianza al Estado. ¿Para qué le voy a dar impuestos o voy a dejar que me cobre más impuestos si al final y al cabo van para financiar mayores privilegios a un grupo selecto, ¿no? Y ahí, yo creo que a ver, es medio, no sé, la verdad que no me descolocaste con los números, ¿verdad? Porque yo las discusiones que tenía, yo trabajo principalmente en el tema de estudio de economía subterránea hace muchos años, digo, en mi vertiente de pseudoeconomista. Todos. Estamos acá los tres. Hago eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo el tema, ¿saben, señores? Hay que pagar impuestos, mucha gente me manda la mierda. Y cuando yo digo ningún impuesto más, también mucha gente me manda la mierda. Entonces, de la gente que me manda la mierda cuando digo que no hay que crear más impuestos, hay mucha gente que se formó en el exterior, que tiene un buen pasar y que te dicen, no, en realidad nosotros necesitamos tener una mayor presión tributaria. Porque, espera, si nosotros... Si llegase a ocurrir esta barbaridad que en este momento se está tratando en la Cámara de Senadores, se llegase a aprobar, no vayan a creer que el Estado va a cortar gastos rígidos, demás cuestiones para pagar eso. No, van a subir los impuestos, amigos. O sea, justamente el Entonces, tema de los gastos rígidos por definición no, es que ya no poderlo Claro, no tener entonces flexibilidad. vos decís, no tenés flexibilidad, ¿qué vas a hacer? No puedo recortar absolutamente nada, y bueno, vamos a hacer esto boludo, pagan impuestos, vamos a subirle la tasa, y vamos a pagar más impuestos. Esa es mi visión general sobre los impuestos. Y mucha gente, que te digo, me extrañaba muchísimo que decían, no, necesitamos mayor presión tributaria, repitiendo así lo que dice el FMI, más que porque al FMI y al Banco Mundial Fondo y Monetario al BID, más que Internacional, todo, le va a faltar mano para aplaudir que aumentemos los impuestos. Porque según ellos en su modelo de Estado, un país como el nuestro es inviable con la presión tributaria que tenemos. Claro, según ellos desde sus cómodos escritorios en Washington y en otros lugares del mundo. Pero venía acá a pagar impuestos y no tenés la ruta, te rompe y en 4 tu cubierta. La policía te afana. Entonces, corte de luz con la energía. Se me corta la luz 3 veces al mes. Mi fábrica recibe la visita casi semanal de unos funcionarios que dicen que yo no tengo extinguidor y por eso me quieren coimear. La famosa casa dentro del zoológico, ¿cómo es? Sí, el cazar dentro del zoológico no es mío. Adentro de una jaula más o menos. Esa fue una... Yo le escuché a Carlos Melconian, que fue presidente del Banco Nacional Argentina, decir una vez en una charla de él aquí en Asunción. Y me gustó tanto porque finalmente, ¿quiénes son los que están? Y estos boludos acá son los que presentan su declaración jurada encima, ¿verdad? Para pagar impuestos. Pues ni siquiera te pueden agarrar. Si vos querés ser informal, vas a poder seguir siendo por muchos años. Porque como no tenemos ni siquiera una base de datos cruzada de toda la administración pública,
vos no le podés multar a una persona en la ruta porque ese tipo se va y saca su registro en otro lado y ya no te Así paga mismo. más. Entonces, Pero de hecho, Sebastián, interesante que si aumentan el IVA, por ejemplo, hasta el informal va a tener que pagar Claro. más IVA. Claro, Esa- porque al final el IVA tiene, primero todo es el impuesto que mayor ratio de eficiencia tiene, pero es un impuesto pro pobre, o sea, es un impuesto muy regresivo, porque al final al que mayor le afecta es al que menos, claro, al que menos claro. tiene. ¿Y qué Y- pasa después? Al final y al cabo se rompe la cadena de la formalidad, ¿no? Porque la rompe- gente empieza a pedir sin factura, deja Claro, de pagar IVA, compra de este, contrabando. Hoy por hoy ya hay muchas empresas medianas y pequeñas que te dicen yo trabajo para empatar. O sea, tengo mi empresa realmente para las 17, 30, 40 familias que trabajan conmigo porque en realidad no pasa absolutamente nada después de eso. Entonces, no tengo ninguna renta, pero el Estado ya me está pidiendo ahora en julio que haga anticipo de renta. Anticipo de renta. Quiero avisar, vamos a tratar también de comunicarnos con Lea Jiménez. Lea Jiménez también es candidata a senadora En la misma lista de Martín Areal. En la misma también otra persona economista y bueno, Feminista de Hacienda. fue ministra de Hacienda y que tiene una visión muy interesante del Estado. A ver si conseguimos también hablar con ella, porque me están diciendo aquí que ni Carlos Fernando Baldovino ni Santiago Peña están contestando a la llamada. Y la verdad que no sé cómo podrán contestar. O sea, me planteo, es súper incómodo. O sea, yo estuve en ese lugar y realmente si un compañero se manda un moco así, yo también me escondería. Pero en algún momento van a tener que No, responder. pero, o sea, pero te voy a poner la imagen, no, Sebastián. Ponerle que Sebastián Peña gane y salga presidente. Santiago. Santiago. Sí, A él le va a explotar esto. claro. Él va a tener que, él va a tener que subir impuestos. O sea, yo... Él por va a eso lo tener que subir impuestos Por eso en lo que un nosotros contexto tenemos, difícil. por eso lo que es importante tratar de analizar lo que es la política en abstracto y lo que es la real política. Porque los candidatos generalmente son muy aburridos porque hablan de la política en abstracto. Entonces dicen, yo voy a un país donde todo el mundo va a sonreír y van a ser todos felices. Eso le aburre a la gente. Y hay políticos que te hablan desde lo más crudo y esa gente tiene mucho miedo. Muchos políticos tienen miedo de decir lo que es políticamente incorrecto, porque yo sé, voy a generar una gran masa que me va a criticar. Pero esos mismos políticos generan una gran masa que les va a apoyar. Boris Johnson, Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador del otro lado del arco ideológico. O sea, son tipos que a Boris Johnson le echaron del gobierno porque él le sacó a Inglaterra de la Unión Europea finalmente. Claro, se enfiestó, un tipo medio casi nada cachafaz, y hizo unas cuantas cosas que no estaban bien, ¿verdad? Pero bueno, en realidad la gente le agarró rabia porque él terminó lo que empezó David Cameron. Theresa May hizo la del caracol, así dio 200 vueltas. Entonces le dijeron, señores, votenme a mí, yo le iba a sacar de Europa, si eso es lo que quieren. Salieron de Europa, ahora cayeron todos los... Heathrow no puede atender por falta de funcionarios. ¿Por qué? Porque había sido que muchos eran españoles y polacos que se iban a laburar ahí y manejaban los camiones. Canceló más de 30.000 vuelos y están ahora en estado de lockdown, de hecho, de los aeropuertos. Impresionante. Porque no tienen gente. No tienen gente porque los suboperarios eran de Europa. Y los europeos dijeron, che, bueno, que no vamos a Inglaterra, no tienen que pedir visa, encima la libra un huevo, no, ¿sabes qué? Me voy a trabajar a Moldavia, que ahora va a entrar en la Unión Europea. Entonces, obviamente ese tipo de cuestiones ocurren pero hay que entender que el electorado también es así. Pero a ver, volviendo un poco acá al tema... Es pan para, o sea, no hay que, a ver, pero Domi, solamente para decir, si vos crees también solamente que la gente te va a pedir lo correcto y vas a ser premiado por el resto de tu vida, también está equivocado. Porque la gente cambia de opinión todo el tiempo. Y hoy en día encima te enteras más rápido, porque antes tardaba por lo menos una semana en enterarte, pero hoy en día es instantáneo. Pero acá se va una medida que solamente privilegia a 0,6% de la población. Así es. Mi pregunta es, ¿esto realmente no se discutió como sociedad? No, porque al final y al cabo, si viene un incremento tributario el año que viene en tu IRE, en el IVA, o sea, no creo que en un contexto donde venimos de 3 años muy malos, donde estamos entrando en una recesión, tasas altas, tuvimos una sequía, incremento de precios de insumos, o sea, al final y al cabo, esto lo único que hace es una receta para un problema social. O sea, a Colombia
no sé si te acordás, pero al Sí. final y al cabo fue por un incremento tributario, Sí. donde realmente el presidente en su momento El pensó que presidente podía... de derecha aumentar los impuestos y la izquierda protestaba en la calle porque no quería aumento de impuestos. Eso es América Realismo Latina. mágico, ¿verdad? América Latina es eso, ¿verdad? Entonces, la verdad que eso es lo que va a ocurrir. O sea, si nosotros queremos saber por qué el dólar en Argentina está hoy marca 288, el dólar blue, es porque hicieron este tipo de cosas. Darle regalos a gente que no es que no se merece porque sea una mala persona, sino porque en la concepción democrática del Estado liberal moderno, que hoy en día se puede llamar Estado social de derecho, como querramos llamarlo, está un concepto de méritos y de servicio que no se compadece ni con la igualdad, ni con la fraternidad, ni Claro, con la libertad. Y que eso yo te iba a decir, Sebastián, volviendo también uniendo a la Revolución Francesa, o el espíritu por lo menos que debería estar animando detrás. ¿Por qué un maestro, ¿verdad?, del sector público se puede jubilar a los 42 años cuando un maestro del sector privado no? ¿Y por qué un maestro del sector público va a cobrar con un dinero que no, o sea, va a vivir de una jubilación, una tasa de sustitución que no aportó? Sí. O sea, ¿dónde está la igualdad? O por qué dentro de la función pública misma algunos funcionarios tienen que tener una tasa de sustitución del 80 o menos por ciento, pero un funcionario de la Fuerza de Seguridad se retira como el general y cobra su o comisario general o general de ejército o general de división o lo que sea y cobra su tasa de sustitución es 100%? ¿Por qué? Dentro de la misma función pública. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué y ahí esto es súper impopular, ¿por qué a una maestra, vos decías, ¿verdad?, porque hace poco le conocí a una persona, estaba jugando un partido de fútbol, o sea, esta persona en el interior, en el Chaco, y bueno, y terminó y me dijo, yo me iba a candidatar para concejal, no sé, allá en el Chaco Central. Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿dónde trabajaba? Yo soy jubilado, me dice. ¿What? Acabas de hacer una chilena y saltaste, o sea... O sea, si puedes hacer una chilena, tenés sí. unos... Hizo una chilena. Y yo le digo, ¿por cuántos años tenés? Y tengo 50. ¿Pero dónde te jubilaste? O sea, en Finlandia, no sé en dónde, en Islandia, no sé. No, yo era docente. Era docente del sector público. Jubilado. Tipo joven. Y pensando que realmente una persona que tiene la preparación y hace el magisterio nacional recién se vuelve un buen profesor cuando alcanza un nivel de madurez, ¿verdad? Sí. Si vos te estás jubilando a los 42, entonces nunca alcanzaste. Cualquiera de nosotros hagamos lo que hagamos en realidad después de 15 años por ahí recién empezamos a hacer exactamente, perfectamente bien lo que hacemos, ¿verdad? Y en esa época ya algunos se pueden jubilar. Pero vos tenés esto que hablan los regímenes especiales. 2007 para enfermeros, justo un año antes de las elecciones. 2012, docente universitario, justo un año antes de las elecciones. Lo que mencionaste. Y después tenés una serie de odontólogos, médicos, guardaparques, psicólogos y psicólogos de todos los organismos del Estado. O sea, hiciste una reforma en 2003 para igualar y al final al cabo esa reforma perforaste en mil fragmentaciones. Y acá tenemos un problema de corto plazo y un problema de largo plazo. El de corto plazo es que realmente se suspenda o sea, se postere el tratamiento de esta ley. Y a largo plazo es como sociedad realmente tratar de conversar sobre un sistema jubilatorio que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Totalmente. Y de hecho yo pensaba, Domi, cuando le escuchaba hay un audio que circula del senador Martínez Arevalo, y él hablaba de los beneficios para un sector, parecía así olvidado el sector, ¿verdad? O sea, desterrado. A mí lo que me beneficios, lo que en realidad deberíamos discutir, realmente creo que hay que invitarlo y hablar con él cuando él decía, ¿qué pico tanto si el Estado normal lo tiene que pagar? O sea, ¿qué el Estado? O sea, sería muy interesante en algún momento tomar en serio, porque realmente yo digo, generalmente, y me incluyo, tomamos este tipo de cuestiones ya como para bajarle la caña al tipo y decirle este tipo en realidad a mí me gustaría sentarme realmente y con respeto decirle, ¿quién es ¿qué el vos Estado? crees el Estado? O sea, ¿qué es el Estado para vos? El Estado es Itaipú, el Estado es el Banco Central, donde hay una bóveda donde vos sacás nomás plata y hay unos tipos que están al otro lado imprimiendo a toda bala y eso nomás se paga. O sea, porque yo creo que él es una persona inteligente, pero quizás tiene algunos conceptos que no comprende muy bien.
Si nosotros queremos matar este país con una inflación como la que tiene Venezuela, estamos en ese camino. O sea, si la idea del senador Arévalo se lleva a la práctica, no se preocupen. Para cobrar tu sueldo mínimo vas a necesitar una camioneta pick-up. Porque si vas a cobrar en efectivo, porque vas a tener que cargar todos los billetes de atrás que no valen un huevo, valen más como papel que con su valor nominal. Entonces, ese tipo de cuestiones es una zona que tendríamos que plantearle, y digo tendríamos que plantearle porque estamos en una época de elecciones. Él se quiere candidatar y sería excelente que como candidato venga y diga, si yo en realidad hice esto porque me baso en que el público, o sea, los cotizantes van a subir de tal manera y vamos a poder cubrir eso. Ah, genial, mira qué buena idea. No, O como lo que decía Domi, en realidad hago esto, pero voy a presentar una ley en la que vamos a igualar las 13 cajas. Claro. No, porque hoy tenés cerca de 60.000 empleados públicos, entre jubilados y bueno, ¿60.000 en dónde? No, Jubilados. No, jubilados de 20, llegó a 16.000 el dato que Pero maneja con Hacienda. Pero con estás- el proyecto podría incrementar. Podría Eso es incrementar, claro, a 60.000 los jubilados de ahí. O sea, son votos interesantes. 60.000 votos. Pero ahí de vuelta, vamos Pero, no, decía No. que si él gana igual, a él le va a explotar nuevamente esto. Y sí, habría que preguntarle a él realmente qué piensa que es el Estado, ¿verdad? Porque justamente estábamos hablando del Estado y de cómo se transformó el Estado a través de una revolución. Realmente puede pasar que en Paraguay terminemos contagiados por las distintas revoluciones, no revoluciones, pero de alguna manera disrupciones y caos social que realmente están muy cerca sí. de nuestro. O sea, Y nosotros nos damos por sentado que vamos a permanecer igual y que la Pero- gente se va a quedar callada. El tema nomás que nosotros básicamente tendríamos que plantearnos, ¿será que cuando falte la plata, esta dirigencia política en realidad va a estar menesterosamente en la calle buscando un trabajo o guardando dólares debajo del colchón como se hace hoy en día en la Argentina para tratar de pasar la mala racha? O en realidad van a tener sus cuentas en el banco de las islas Pirimbombom y van a tener sus offshore y van a seguir viviendo en las mismas casas donde viven y van a seguir produciendo dinero no sé de dónde. Esa es el primer planteamiento, porque eso, si hay algo que a la población francesa le irritó, era la falta absoluta de conocimiento. De hecho, se habla de que María Antonieta no sabía que estaba ocurriendo la Revolución Francesa, o sea, ella se enteró un buen tiempo después, ¿verdad? Y entonces, ese tipo de cuestiones son las que finalmente irritan a la gente, ¿verdad? Y lo que es y esto va para los votantes, lo que también es bastante irritante para la gente es cuando le decís, bueno, ¿a quién le votaste vos? Claro. Y lo que pasa que en la lista no, le votaste vos a él. Digo, no estoy hablando de Martín Álvaro, estoy hablando de la gente que se queja porque después te dicen, no, pues lo que pasa en realidad la lista sana y no sé, no, o sea, o lo que pasa es que no hay opciones. Por supuesto que hay opciones. Hasta, no sé, hasta partido naranja hay. Entonces, si vos tenés un compromiso finalmente, no vaya a quejarte después como ciudadano si vos te fuiste a darle el poder a ellos. Y si vos no te vas a votar, sí que ni aparezca por las redes sociales. Porque la persona que no vota no tiene el derecho a plagiarse después. Y ya hay gente que detesta que yo diga esto. Pero nosotros tenemos una constitución donde dice que el voto es obligatorio. Entonces, para la próxima constitución, deroguemos el voto obligatorio. Porque yo no puedo decirle al senador Martín Arévalo o a Pepito Pérez que se ajuste a sus deberes constitucionales si yo no cumplo mi deber constitucional. Sencillo, pues. Entonces, si encima tenés la posibilidad de ir a votar, pero estás enojado con la política y no te vas a votar, el buen negocio para ese aparato, para quien está hecha esta ley hoy, es que nadie se vaya a votar. Así mismo. Porque ellos ya están movidos con el combustible, que es la promesa electoral, y encima después se van a jubilar sin haber hecho un huevo toda su vida, y muchos de ellos, no todos, y que después van a tener una tasa de sustitución del 100% reajustable con el IPC. Espectacular. Yo creo que pasó un ministro finés acá y dijo, wow, ¿qué Estado social de derecho tiene Paraguay? Impresionante. El welfare state acá es mejor que el nuestro, dijo así. Están llevando hasta Somos a los tan países ricos. nórdicos, sí. A esta gente le chorrea la plata, dijo. Entonces, una experiencia nomás. Este tipo de cuestiones no tiene marcha atrás.
no tiene marcha atrás. Yo me acuerdo que en el año 2004 se votó el subsidio a los pescadores. Había 926 pescadores, 916, no, 900, Ñamoapúa, 900 pescadores. Y nosotros, a mí me tocó votar en contra. Dije, no, hay que votar a favor de esta cosa, porque no sabemos ni quiénes son. No había censo, no había nada. ¿Saben cuántos pescadores hay hoy en día? 23.000. 23.000. Yo creo que hay más pescadores que pescados, de hecho. O sea, no sé no sé qué pescarán, botas o latitas, no sé, pero reciben. Y la lógica, y Está pagando bien por la latita. Podemos debatir de a uno y de a uno con todos los burócratas del Estado paraguayo. Te van a decir que en realidad el pensamiento colectivo, no el correcto, porque mucha gente te va a decir que están equivocados, eso es hoy en día. No, primero te dicen, demasiado poco, 300.000 guaraníes por la veda. ¿Qué pero que es 300.000 guaraníes? Entonces, yo digo, ¿por qué los heladeros no piden un subsidio en invierno? Porque no van a vender su helado. ¿Verdad? O sea, totalmente. Entonces, empezamos a hablar a partir de la igualdad ante la ley y vemos que estamos haciendo trizas al Estado. Pero yo nomás también, o sea, independientemente de este proyecto de ley, Sebastián y Domi, la caja ya era deficitaria, o sea, hay un problema estructural previo. Yo pienso más en el funcionario público, inteligente, capaz, porque hoy están usando su reserva, claro, hay mucha gente muy capaz, muy buena, inteligente y sabe que, o sea, hoy le están usando su reserva. Esa proyección que hizo Hacienda, si no me equivoco, acabaría en el 2026, o sea, no sé, yo estoy aportando a una caja que no sé si voy a recibir, o sea, es alarmante también, yo como funcionario público. Nosotros que hemos conversado mucho con los funcionarios del Ministerio de Hacienda, al final y al cabo, ellos lo ven una lucha también por sus jubilaciones, ¿no? Porque al final y al cabo no hay caja que aguante. O sea, cuando ellos lleguen a viejito ya no va a haber más plata. No. Y el país va a estar seguramente con el dólar a, no sé, a 1 millón por ahí. Pienso, ¿verdad? Y que de hecho, cerrando nomás, uno de los grandes temas electorales en Francia fue la reforma del sistema de pensiones. Sí. Pero ahí no era un problema de aportes, no era un problema de igualdad, era un problema de bono demográfico donde cada vez hay menos aportantes y cada vez más jubilados, más expectativa de vida. Acá ya el año que viene empezamos con problemas porque no hay. Digo nomás que es un tema sensible lo que te digo es, nadie quiere trabajar más años, excepto los alemanes. O sea, los alemanes decían, vamos a aumentar 3 años más, dale. Y finalmente los franceses se acogen a lo que dicen los alemanes, ¿verdad? Porque finalmente Alemania es... salvo en la energía nuclear. Salvo en la energía nuclear. Pero eso en realidad fue un error estratégico de Angela Merkel, que se le perdona por el resto de las cosas buenas que hizo, de tener que satanizar la energía nuclear. Que hoy por hoy es la energía más poderosa del cual el ser humano tiene conocimiento. Porque hay otras energías que pueden ser igualmente poderosas, como las de hidrógeno y más cuestiones en los que estamos dando los primeros pasos recién. Todavía no sabemos cómo funciona. Y la más limpia también. Pero acá seguramente van a decir que yo soy soviético o lo van a decir que soy pakistaní. Estoy hablando de los países que tienen armas nucleares. Pero en realidad, hoy en día nosotros tendríamos que pensar seriamente en qué es lo que vamos a hacer en el 2027, donde, según algunas informaciones, ya no tendremos potencia firme para negociar con industrias. Tenemos que cerrar el bloque. Se acabó el tiempo. Gracias, Sebastián, por la visita. Muchas gracias, Dominica, también. Los dos tienen que venir más a menudo. Vamos a comprometernos. No hablamos ni siquiera de otras revoluciones. Sí. Tenemos que hacer una serie de revoluciones, buscar fecha. ¿Alguna revolución la próxima tiene que ser? La verdad que nos perdimos el 4 de julio, hubiésemos hablado de la Sí, revolución el 4 de julio pasó, pero nos pasó de largo. Pero podemos ver ahora otra revolución. Sí, tenemos tener el compromiso una vez al mes, Sebastián. Claro, podemos ver qué pasó en Sri Lanka, por ejemplo, ¿verdad? Sí. En serio. Yo en serio. Sigo este tema de Sri Lanka es... Vamos a ir a todo lo orgánico, vamos a ser todos felices, es decir, vamos a comer como los monos cosechan la banana. Ah, genial. Se fue a la mierda su economía. ¿Y qué hicieron? Le quemaron la casa al presidente de Sri Lanka. Entonces, creo que... Ese fue un coup d'etat. Sí, un coup d'etat. Ese fue verdadero.
creo que si nosotros, o sea, la madurez del ser humano se mide en la capacidad de poder aprender de la experiencia ajena. Bueno, Entonces, tenemos que cerrar. Nos esperan torta por el Gracias. cumpleaños de Pablo Valdés. Así feliz que- cumpleaños a Pablito. Pablo. Ya tuvimos el privilegio de poder saludarlo. y saludamos a la audiencia y mañana nos vemos a las 13 horas en Economía a 1000. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.